Y este día tengo el grandísimo placer y privilegio de presentarles a nuestro compañero Dave V. Dave V viene de Inglaterra, de Manchester, y viene aquí a compartirnos su experiencia, fortaleza y esperanza en GreySheeters Anónimos. Whenever you're ready, Dave. Okay. Yes. Thank you for thank you for allowing me to be of service in this meeting. And GreySheet has been a lifesaver for me, and it's very important that I'm able to give back in a small way. Gracias por permitirme ser de servicio en GreySheeters aquí. GreySheeters Anónimos ha sido para mí un salvavidas y doy muchas gracias por poder regresar algo, aunque sea una pequeña parte. Okay. So my name's Dave. I'm a GreySheeter. I weigh and measure 3 meals a day off the GreySheet. I write them down, I commit them to my sponsor, and I don't eat between meals no matter what. No matter what means no matter what. And I've been abstinent since the 29th of June 2020. Me llamo Dave, dijo su mantra, y después dijo pase lo que pase, y después añadió, pase lo que pase quiere decir pase lo que pase. Estoy abstinente en GreySheet desde el 29 de junio del año 2020. Okay, so what was it like? What happened and what's it like now? I look back and I realize that I've always had a very strong relationship with food. Cuando veo hacia atrás todo cómo fue mi vida, me doy cuenta de que siempre tuve una relación muy intensa con la comida. Food was my pacifier when I was sad. It was my reward when I was happy. It helped me with all of my emotions when I was younger. La comida era mi pacificador cuando estaba triste, mi recompensa cuando estaba feliz. Era el regulador de todas mis emociones. My mum used to say to me when I was younger that I had a healthy appetite, that I had a strong, healthy appetite. Mi mamá solía decirme que yo tenía un apetito muy saludable, muy, muy fuerte y muy saludable. Eso es lo que decía mi mamá. Yeah. So I was quite small, but I noticed that I could eat a lot more than other people. Yo era muy flaquito, pero me daba cuenta de que podía comer mucho más que los demás. My childhood I was brought up in a very strict religion. Fui criado en una religión muy, muy estricta. And I think that because religion helped my mum and dad, they thought it would help me. Y mis papás creyeron que porque la religión era buena para ellos y los ayudaba, que iba a ser buena para mí. But unfortunately, I was unable to live up to the perfectionism that was required from their God. Pero tristemente, yo no pude dar el ancho al perfeccionismo de ese Dios. And this created a lot of shame and uncomfortability in my life because of my wrong understanding of religion. Ese fue el origen de mucha vergüenza y mucho inconformidad en mi vida porque tenía una percepción equivocada de la religión. So what happened was when I was disturbed emotionally, I created a secret world, a fantasy world. Así que lo que sucedió es que cada vez que yo estaba perturbada emocionalmente, creé una fantasía, un mundo secreto. And I made food into a powerful thing. E hice de la comida una cosa muy poderosa. I remember when I was 18, I worked for my friend's sister. Cuando tenía 18 años, trabajaba con un amigo de mi hermana. And I remember buying a cube of flour and eating the whole item. Y recuerdo claramente haber comprado un cubo inmenso de harina y comérmelo todo. Just for my lunch. Nada más de lunch. Just for my lunch.
I remember when I was maybe 10 years old, I went to my friend's house and my friend had a box of carbohydrates in wrappers. Cuando tenía 10 años fui a la casa de mi amigo tenía una caja de carbohidratos en envolturas. He shared one with me and he had one as well. Me dio uno y también él se comió uno. And then something strange happened. Y después sucedió algo muy extraño. He continued to watch television and was relaxed. Él siguió viendo la televisión y estaba muy relajado. And I was tense and I was frustrated and I was staring at this box wanting more. Mientras que yo estaba tenso y frustrado y viendo con ansiedad la caja, queriendo más y más y más. And the more I thought of it, the bigger the obsession came. Y mientras más pensaba en ello, más grande la obsesión. This created some confused feelings of shame and confusion. Esto me dio muchos sentimientos confusos de vergüenza y simplemente confusión. I now realize that I'm allergic to certain foods. Ahora me doy cuenta claramente que soy alérgico a ciertos alimentos. When I say allergic, I mean I have an abnormal reaction when I put something inside me. Cuando digo alérgico, quiero decir que tengo una reacción anormal cuando consumo cierta sustancia. My friends do not have this allergy. Mis amigos no tienen esta alergia. I do. Yo sí. And I accept that today. Y lo acepto. When my daughter was born, my wife's parents came over to England. Cuando mi hija nació, los papás de mi esposa vinieron a Inglaterra. And we celebrated with coffee and a sweet item. Y celebramos con café y algo dulce. I was not in GreySheet at the time. Todavía no estaba en GreySheet yo. And I remember I had a piece of this sweet item. Y recuerdo comerme un poco de este ingrediente dulce. And I watched my wife and her parents drinking coffee. Y observé que mi esposa y sus papás estaban bebiendo café. Talking. Platicando. Drinking coffee. Tomando café. And I was looking at this sweet item, going insane. I want more. Mientras yo estaba viendo, contemplando este ingrediente dulce, obsesionado, queriendo más y más y más. And I did not want to be rude, so I needed to wait until they ate their food. Y no quería ser un majadero, entonces me esperé hasta que ellos terminaran lo suyo. Again, I now see that I triggered my allergy by putting that food inside me. Ahora veo claramente que yo detoné mi alergia empezando a consumir el primer bocado. I used to joke with my friend because her partner could have a couple of bites of sweet confectionery. Yo hacía bromas con mi socio porque esa persona podía comer un poquito de una cosa dulce, de un postre. And then put it in the cupboard for 2 months. Y después guardarlo en la alacena por 2 meses. That was insane to me. Para Crazy. mí eso es una locura que no puedo entender. Because it was impossible for me to, once I'd started eating that item, it was impossible me not only to finish, but go and buy more. Impossible. Porque para mí, una vez que yo empiezo, a fuerzas tengo que seguir. No solamente seguir, estoy forzado a ir a comprar un poco más. Food became my friend and my companion and a big part of my life. La comida era mi amigo, mi compañero y una parte gigantísima de mi vida. What happened? ¿Qué fue lo que sucedió? I must say that I'm also in 3 other fellowships for addiction.
Bueno, tengo que decir que participo de otras 3 confraternidades que se dedican a la adicción. And what happened in May 2020 Lo que pasó en mayo del 2020 was my wife and I split up. fue que mi esposa y yo nos separamos. She moved back to Europe with our daughter. Ella se fue a Europa con mi hija. I was made redundant in my job. Ya no me necesitaban en mi empleo. Sold the family house. Vendí la casa de la familia. And I wrote 2 suicide notes. Y escribí 2 notas de suicidio. And I meant every word. They were real notes. Y realmente que fue sincero. Realmente yo tenía la intención de suicidar. I was unable to cope with life's events. I was eating myself to death and I couldn't stop. No podía lidiar con la vida, no podía lidiar con mi propia vida y me estaba comiendo y comiendo y comiendo de una manera mortal, fatal. There is a paragraph in the big book of Alcoholics Anonymous which describes being at the jumping off point, not wanting to live, but not wanting to die. Hay un párrafo en el libro grande de Alcohólicos Anónimos que describe este momento en el que estás en la orillita del precipicio y no puedes imaginarte la vida. No puedes imaginarte la vida ni para seguir, pero tampoco puedes imaginarte la vida suicidándote. Where do you go then? ¿Y entonces qué haces? I'm very grateful that a good friend recommended GreySheet. Estoy sumamente agradecido de que alguien me recomendó GreySheeters. I must also say that prior to joining GreySheet in May 2020, I was in other food programs. También debo decir que antes, en mayo del 2020, antes de entrar a GreySheet, estuve en otras confraternidades de comida. And I'm very grateful for those other food programs. Y estoy sumamente agradecido por esas confraternidades también. Because they showed me what wouldn't work for me. Porque me enseñaron todo lo que no funciona. A good friend recommended a very experienced GreySheeter in England. Un amigo me recomendó a un veterano de GreySheeters Anónimos en Inglaterra. And he became my sponsor that day. Y se convirtió en mi padrino ese día. And he offered me something which I did not have. Y me ofreció algo que yo antes no tenía. Hope. Esperanza. I was very, very desperate. Estaba sumamente desesperado. Because I love my children and I did not want to leave them without a father. Porque amo a mis hijos y no quería dejarlos sin un papá. My sponsor was very direct, and the most important thing he told me, Dave, keep it simple. Mi padrino fue sumamente directo y lo que más énfasis hizo es manténlo simple. The reason he said keep it simple was because within GreySheet, there is the possibility of imitating non-abstinent foods, pushing right on the edge. La razón la que me dijo eso es de que algunas personas en GreySheet imitan los alimentos alcohólicos y se acercan al precipicio. What he told me was if I'm imitating non-abstinent foods, then I'm backing my disease. Lo que me dijo es que si yo estoy imitando alimentos alcohólicos, estoy otra vez en mi adicción. So Dave, keep it simple, he said. Entonces me dijo, Dave, que manténlo simple. And I did. Y lo hice. So I'm grateful to say that since joining GreySheet, I have not eaten anything off GreySheet. Así que puedo decirles con mucho agradecimiento que no he comido ningún alimento alcohólico desde que me uní a GreySheeters Anónimos. And I take no credit for this. Y no tomo ningún mérito, no me adjudico ningún mérito por esto. Because I could not survive for one day without eating carbohydrates, not one day.
Porque yo ahora sé con certeza de que no puedo sobrevivir si empiezo a comer un solo carbohidrato. Something happened and I surrendered. Algo sucedió y yo me rendí, me pude rendir completamente. My brain wanted to question the grey sheet. Mi cerebro quería cuestionar la hoja gris. My brain wanted to say, why is this abstinent and this not abstinent? Mi cerebro me quería decir, ¿por qué esto sí es abstinente y esto no es abstinente? But I realized that when I'm back in thinking, I'm back in my disease, because my disease always starts here, always. Pero cuando estoy cuestionando y negociando, ya estoy de regreso a mi enfermedad, porque esa es la naturaleza de mi enfermedad. So I let go of all my questions. Así que renuncié a todos mis cuestionamientos. And I followed directions. Y seguí instrucciones precisas. I'd like to say that it was perfect from then on. Me gustaría decir que fue absolutamente perfecto desde entonces hasta ahora. But a few things happened. I became much more aware of my feelings. Pero esto fue lo que sucedió. Empecé a tener muchísima más conciencia de todos mis sentimientos. And at the same time, one of my other addictions was taking me to very high levels of shame. Y al mismo tiempo, otra de mis adicciones me estaba llevando a unos niveles horribles de vergüenza. My son came in one night and he said, Daddy, I don't want you to die. Mi hijo vino un día y me dijo, papá, no quiero que te mueras. He was 7 years old. Tenía 7 años entonces. I wrote my second suicide note in September, at the beginning of September. Escribí mi segunda nota de suicidio en septiembre. And the reason for this was nothing to do with GreySheet. Y la razón por la que hice eso no tenía nada que ver con GreySheet. I had surrendered in GreySheet, but I hadn't surrendered in my other addiction. Me había rendido completamente en la hoja gris, pero no me había rendido en la otra adicción. And on the 3rd of September, I did surrender, and I'm still surrendered, thankfully, still sober. Y en septiembre, bendito sea Dios, me pude rendir completamente y todavía sigo rendido. Since then, a lot of changes have happened. Desde entonces han sucedido muchísimos cambios. I thought my life was falling apart, but I see differently today. Sentía que mi vida se estaba derrumbando, pero ahora lo veo todo de una manera muy diferente. My higher power, in order to be rebuilt, he had to tear some stuff away. Mi concepción del poder superior, para poder recrearlo y reestructurarlo, tendría que ser completamente, empezar desde cero. At the time, it was extremely difficult for me to see why, God, why? I'm sober, I'm abstinent. Why is my life going wrong? Things seem to get worse. En ese momento para mí era extremadamente difícil. Para mí yo me preguntaba, Dios mío, ¿por qué estoy sobrio, estoy abstinente? ¿Por qué mi vida está hecho un disparate? But what happened was I sold my house. I managed to live for a year without work. Lo que sucedió fue que vendí mi casa, me las arreglé para trabajar, para vivir 1 año sin empleo. Focus on my recovery. My recovery became my life. Haciendo ninguna otra cosa más que mi recuperación. Mi recuperación se convirtió en mi trabajo de tiempo completo. And I joined the fellowship, not just work the program. Y entonces me uní a la comunidad, no nada más trabajé en mi programa. What that meant for me was I outreached with other GreySheeters. Lo que quiero decir para eso es que empecé a construir relaciones con los otros GreySheeteros. I went to a meeting every week in GreySheet. Empecé a ir todas las semanas a mis juntas de GreySheet. I did service on various committees and in my home group. Hice mucho servicio en comités, en muchos comités y en mi grupo base. And the good thing was nobody told me to do it. I wanted to do it. Y lo bueno de todo esto es de que nadie me dijo que lo hiciera. Yo lo quise hacer por mi propia voluntad.
When I was trying to get abstinent and sober years before, I was doing it to save my marriage and do it to save my family. Cuando estaba en otras confraternidades, tratando de estar sobrio y abstinente, lo hacía para tratar de salvar mi matrimonio y mi familia. So I needed it, but didn't want it. Lo necesitaba, pero no lo quería. But it changed. As soon the day it changed to me wanting it, I did it for me. That's when everything changed. Cuando cambió fue cuando no lo hice por otros, lo hice por mí mismo. Allí fue cuando cambió todo. Step 1. Paso número 1, primer paso. So, since being in GreySheet, it has been an amazing journey. Amazing. Desde que estoy verdaderamente imbuido en la comunidad de GreySheeters Anónimos, mi vida ha sido increíble, verdaderamente asombrosa. I can only see a few of you on my screen, but I know that if you are all abstinent, you're all doing what I do, and that feels really, really nice. Solamente veo algunos pocos con la cámara abierta, pero estoy seguro de que si los estoy viendo, ustedes hacen lo que yo hago. Ustedes viven y comen de la manera que yo lo hago. My sponsor is Spanish, and I didn't realize it was such a big community, so it's wonderful to be in this meeting. Mi padrino es de España y me sorprende mucho que sean tantos los que hablan español en GreySheet. Thankfully, he can speak English. Gracias a Dios, él habla inglés. The GreySheet program has two sides to it. El programa de GreySheeters tiene dos pilares, dos fases. I have seen people use GreySheet as a diet program. He visto mucha gente usar la hoja gris como un club de dietas. In my experience, the people who have used it as a diet plan do not stay abstinent. En mi experiencia, la gente que usa la hoja gris como un club de dietas no permanece abstinente. Because it's a spiritual program. Porque es un programa espiritual. When I weigh and measure and plan my day and surrender my food, cuando peso y mido, planeo mi día y rindo mi comida, entrego mi comida, I let the universe know and accept that I am an addict and I need another to help me with my addiction. Le doy a saber al universo que soy adicto y que necesito a otro para poder mantener mi abstinencia. When I surrender my food and do a food change, cuando entrego mi comida y consulto para hacer un cambio de comida, I tell the universe I am powerless over food and I need help with my addiction. Le estoy dando a conocer al universo de que soy impotente ante la comida y que necesito a alguien más para poder seguir en abstinencia. I heard somebody share maybe 2 years ago that she is 100% honest with her food. Hace un tiempo escuché a alguien decir que era 100% rigurosamente honesta con su comida. I try to be the same, but I'm not perfect because I'm human. Me gustaría hacer lo mismo. No soy perfecto porque soy humano. What that means is if something happens with my food and I'm starting to have a conversation with myself, lo que quiero decir por eso es de que si algo sucede con mi comida y empiezo a tener una conversación conmigo mismo, I'm back in my disease. Otra vez estoy de regreso en la enfermedad. So I ring my sponsor and tell him what's going on. Entonces le hablo a mi padrino y le digo exactamente lo que está sucediendo. And I'm free. Y ya otra vez estoy libre. I'm free. Estoy libre. Although GreySheet has been an amazing and life-saving thing for me, aunque GreySheeters Anónimos ha sido un salvavidas y una línea de vida increíble para mí, there are a few areas which I still need to grow in. Hay muchas áreas en las que todavía necesito crecer. Eating out at a restaurant is not something I find relaxing yet.
Todavía sigo aprendiendo cómo relajarme cuando como en un restaurante. I was at a family birthday yesterday and there were maybe 18 people. Fui a un cumpleaños de la familia ayer y había 18 personas. And probably like most families, food is a big, loving thing to do. Y como en cualquier otra familia, la comida es una gran cosa amorosa que la gente hace en familia. I prepared and weighed my food and took it with me. Yo preparo mi comida y la llevo conmigo. And I had it separately. Y me la llevo independiente. O sea, llevo una lonchera preparada. So that's what you mean, right? That you prepare you pack your lunch and you carry your lunchbox and you have your food ready to eat at the event. Yes. Eso es lo que está diciendo, que prepara su lonchera pesada y medida y esa es su comida en el evento familiar. There were a few people that I didn't know. Había algunas personas allí que yo no conocía. And those people prepared the food. Y esa gente a la que yo no conocía había cocinado. And I got in an uncomfortable discussion with one of the people who prepared the food. Y hubo una conversación allí un poco incómoda con una de las personas que preparó la comida. And that was because I told him the wrong thing. Y fue porque le dije a él, le dije la información incorrecta. What I would do this differently next time is say, I only eat 3 times a day and I only eat my own food. Lo que debería haber dicho es, solamente como 3 veces al día y nadie me alimenta, yo solo como de lo mío. So I'm definitely still learning. Así que And todavía that's okay. sigo aprendiendo. Está bien, sigo aprendiendo. Yeah. I'd like to say that service has been an extremely important but necessary part of my recovery. Quiero decir que esta ha sido una parte sumamente importante de mi recuperación. Sponsoring others is essential for my own sobriety, abstinence. Apadrinar a otros es absolutamente esencial para mi propia abstinencia. In addition to this, other service is very, very important to me. Y servicio para los otros es sumamente importante para mí. If I do the bare minimum in my recovery, that's what I will receive from my higher power. Say that again, Dave. What? If I do the bare minimum in my recovery, if I'm only prepared to do the minimum amount, then all I can expect from my higher power is the same, the minimum amount of recovery. Si yo nada más le invierto a GreySheeters Anónimos lo mínimo, lo mismo voy a recibir de Dios. Lo mínimo. My addict is very strong and I need strong medicine. Mi adicto es sumamente fuerte y para él necesito una medicina muy intensa. And that is why, from the heart, I want to do more than just sponsor people. Y por eso, desde mi corazón, quiero hacer mucho más que nada más apadrinar gente. I'd like to talk now about no matter what. Ahora quiero hablar un poco acerca de pase lo que pase. Because before recovery, when no matter what's happened, I would go back into the food. Porque antes, ante cualquier situación de pase lo que pase, de regreso a la comida compulsiva. And I would be in self-pity saying, why is this happening to me again? Y después estaba en autocompasión. Ay, pobre de mí, ¿por qué me sucedió esto? But the reality is, addict or no addict, things happen in life which don't always go in our favor. Pero la verdad es que adicto o no adicto, la vida es las cosas a veces van de manera que a uno no le parece. Excuse me. So, my last no matter what was in December. Así que mi último pase lo que pase fue en diciembre. When my wife told me that she'd met somebody else. Cuando mi esposa me dijo que había conocido a otro hombre. And although we'd been separated for nearly 2 years. Y a pesar de que hemos estado separados por 2 años. I was still in love with her and I was heartbroken. Yo todavía estaba enamorado de ella y se me rompió el corazón. And my head told me to isolate and sit in a dark room.
Y mi cabeza me dijo, aíslate y siéntate en un rincón oscuro. I was back in my disease. Otra vez de regreso a mi enfermedad. So what I did was the opposite. Así que lo que hice fue exactamente lo opuesto. I weighed and measured. Pesé y medí mi comida. I rang friends. Me fui con amigos. I spoke to my family. Me fui con mi familia. None of this was easy, Nada de esto fue fácil para mí. but my higher power took care of me and I remained abstinent. Pero mi poder superior se hizo cargo de mí y permanecí abstinente. I also got COVID También me dio COVID. and I felt really ill. I wasn't hungry Y and I estaba was in bed. sumamente enfermo, en cama y sin nada de apetito. So I spoke with my sponsor and we talked and he helped me remain abstinent. Y así que hablé con mi padrino y él habló conmigo y me ayudó a seguir, a permanecer abstinente. Those were my recent ones. Those were Esos my recent ones. Mis más recientes, pase lo que pase, no matter what. Yeah. Each time I have a no matter what and remain abstinent through my higher power, Cada vez que me pasa pase lo que pase y sigo abstinente, my faith grows. mi fe en el poder superior crece, se incrementa. And my trust grows. Y mi confianza se incrementa. And I don't trust easily, Y yo no soy una persona muy confiada, but it's growing. pero está creciendo. And that's very important for me and Y eso es for others. sumamente importante para mí y para otros. I would say that if there is a situation where you might be unsure what to do, Podría decir que si hubiera una situación en la que no estoy muy seguro de qué hacer, so something happens with food or something spills or something falls on the floor, si algo pasa en que pues algo le pasa a la comida o se salpica por aquí o se cae al piso, in this moment we have two choices: en ese momento tenemos dos opciones. to take our will back Volver a tomar mi voluntad para mí mismo, volver a retomar mi propia voluntad, or to surrender and make a quick phone call. o derrotarme y hablar por teléfono a otro compañero. Making the phone call is much easier. Hacer la llamada telefónica es increíblemente más fácil. I would like to say that there is going to be the London Roundup in England, in London, at the beginning of May next year. Quisiera añadir que nos vamos a reunir en Londres al principio de mayo a una convención. It's a wonderful weekend. Es un fin de semana fantástico. I was there last year Fui el año pasado. and it was absolutely fantastic. Fue increíble. So if anybody would like more information on this or would like to join us, it would be lovely to see you. Y si alguien pudiera reunirse con nosotros, sería fantástico verlos. Although I'm based up in the north, I live up in the northwest, which is maybe 4 hours away. Yo vivo como a 4 horas de donde va a ser la convención. I don't know London very well, but there is a lady who is 20 years abstinent. No conozco Londres muy bien, pero sé que allí vive una GreySheetera que tiene 20 años de abstinencia GreySheet. And she takes people around a tour of London. Y ella lleva a la gente a darle el tour de Londres. I would like to join her this year. Yo voy a ir con ella este año. I wasn't there last year at that time, so. El año pasado no pude unirme, pero esta vez sí lo voy a hacer. Yeah. This is a very strict but very freeing program. Este programa es sumamente estricto y sumamente liberador. In fact, I correct myself. It looks like it's strict, but actually it isn't. Bueno, voy a corregirme. Parece que es estricto, pero en realidad es lo más fácil. Because once I've prepared and weighed and eaten my food, una vez que preparo y peso mi comida y me la como, I'm with life. Ya estoy unido a la vida. I love my GreySheet food. Amo mi comida GreySheet. But it no longer has this magical power. Pero ya no tiene poderes mágicos.
It fuels me, Me da energía para seguir vivo but I enjoy every meal. y la disfruto inmensamente. I'll leave it there and thank you for letting me be of service, and lovely to see you all. Thank you. Creo que allí lo voy a dejar. Muchísimas gracias por permitirme ser de servicio. Y es muy bueno estar aquí con ustedes.